Bueno, hacía tiempo que no estaba por acá, ¿no? Y vamos a continuar con Segunda de Timoteo, como acaba de leer Gaby. Segunda Timoteo 2, del 19 al 21. Y estaba pensando esta semana sobre... En agosto, el día de nuestro aniversario, fuimos a Por Aventura. Quien no sepa qué es Por Aventura, es un parque de atracciones. Diría que es el más grande de España, ¿no? Es una pasada, me encanta. eh, y también una pasada sus colas, ¿no? Para entrar. Da igual la publicidad que le haga porque me van a pagar poco, así que las colas también son una auténtica pasada. Pero una atracción que se llama, si no recuerdo mal, Dragon Khan. Y wow, yo había estado de pequeño, ¿no? Pero en aquellos momentos en los que te gusta ese tipo de atracción, ahora soy más de ver un cacharrito, tomarme algo mientras veo cómo algunos se suben. Pero claro, Lidia y yo no estábamos en la misma situación o en la misma etapa de la vida en ese sentido. Así que eh, le insistí que era mejor echarnos una foto, quedarnos allí sentados, pero aquello no le convenció, así que empecé a orar. El Espíritu Santo tampoco hizo allí gran cosa en el corazón de Lidia, así que unos minutos más tarde allí estaba en la cola, nervioso, me temblaban las pies, las manos, no sabía qué hacer, así que solamente me quedaba un recurso más, ¿no? Era empezar a convencerme de que aquello estaba bien, de que aquello estaba firme, de que aquello no se iba a caer, ¿no? Así que veía, mira que las colaban despacio, pues aquello iba rápido. Así que me faltaban tornillos por contar, pilares por ver que estaban bien firmes. Y claro, toda construcción necesita unas bases, ¿no? Necesita unas bases. Las raíces y las bases, los fundamentos, es sobre lo que se sostiene toda construcción. Así que, bueno, la verdad que sobreviví, si no, no estaría aquí. Pero pensaba, ¿no? Cuanto mayor es la envergadura y aquellos saltos, mayor fundamento necesita esa construcción, ¿no? Y con la iglesia pasa exactamente lo mismo. A mayor envergadura, mayor profundidad necesitan que sean unos fundamentos realmente sólidos, ¿no? Así que yo intenté allí como obsesionado intentar tranquilizar mi corazón, asegurándome o calmándome de que aquello estaba bien, ¿no? Y en cierta forma, esto es lo que hace con Timoteo, con Pablo a Timoteo en estos versículos, ¿no? Intentar calmar y recordarle a Timoteo que la iglesia del Señor está firme, ¿no? Si recordamos la semana pasada con David nos estuvo compartiendo sobre unos siervos fieles y cómo unos falsos maestros estaban creando una serie de discordia. Y la invitación era a así dialogar, pero no debatir, no debatir o discutir más bien en el sentido de si ellos quieren salirse con la suya o ellos quieren mostrar que tienen razón. Hay veces que es mejor no perder el tiempo con estas personas que se reúnen con nosotros, ¿no? Y es interesante porque Pablo tenía en mente a dos grupos de personas. Y en estos textos, Pablo sigue teniendo en mente a dos grupos de personas. Y esto es lo que tenemos que tener presente cuando leemos el texto. Pablo tiene en mente a dos grupos de personas. Unos que son conocidos por él y otros que no son conocidos por él, pero que profesan conocerle, ¿no? Y esto es bastante grave porque muchas veces damos por hecho que soy conocido por Dios o que el que está a mi lado es conocido por Dios. Y no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que convivimos en un mismo espacio, hacemos comunidad con dos tipos de personas. Y realmente esto nos tiene que confrontar, nos tiene que tocar, nos tiene que sacudir, ¿no? Porque es una realidad. Quizá no todos somos conocidos por el Señor. Ojalá que sí, pero quizá no. Y allí estaba Timoteo como líder, como pastor de
de la iglesia de Éfeso, viendo cómo aparecían ciertos tumores, ¿no? La semana pasada David nombraba a Himeneo y Filito y cómo creaban discordia en medio de la iglesia. Y pensaba sobre cómo Timoteo, cómo él estaba afrontando eso, ¿no? Y probablemente él se sentía responsable de situaciones que estaban ocurriendo, de que quizás no daba la talla a cómo gestionarlo. Y también pensaba, ¿no? Qué doloroso es cuando quizás tú estás discipulando a alguien o estás trabajando en la vida de alguien o ves que en la iglesia se generan ciertas divisiones y uno, si realmente ama a la iglesia del Señor, indudablemente te afecta. Como decimos aquí, ¿no? Te entra un bajón, no me puedo... Y es normal porque si realmente amas algo, es normal que te afecte, ¿no? Pero Timoteo, Pablo, lo que está recordando a Timoteo es que, oye, Timoteo, la iglesia del Señor sigue tan viva como siempre. Así que recuerda esto, la iglesia del Señor sigue tan viva como siempre. Y sí, y verás tumores, ¿no? No te está diciendo que, no le estaba diciendo que fuese indiferente hacia esos tumores que había en la iglesia, ¿no? Porque todos sabemos lo que ocurre cuando hace poco hemos tenido un par de malas noticias y realmente es triste, ¿no? Pero la parte buena es que cuando algo como un tumor se trata de manera eficaz y correcta, se cura, ¿no? Pero qué triste es cuando esto no se trata y se deja, sabemos en qué termina, ¿no? Así que Timoteo sabía, podía ver, y ante la angustia, la decepción, el desánimo, Pablo le recuerda en el versículo 19 una realidad, ¿no? Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿A qué se refiere con fundamento, no? ¿O qué podríamos decir? ¿Qué quiere decir Pablo cuando el sólido fundamento de Dios permanece firme? Está hablando de la iglesia. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que aunque Timoteo parezca que la iglesia está a punto de desaparecer, la iglesia está viva. Está tan viva como siempre, ¿no? Y es interesante porque si hacemos memoria, en 1 Timoteo 3:15, cuando Pablo le escribe a Timoteo, te escribo estas cosas, ¿para qué? Para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor, sostén y fundamento, ¿no? Aunque no utiliza la misma palabra, pero está utilizando el mismo significado. Así que sabemos que cuando aquí Pablo habla sobre el sólido fundamento de Dios, está haciendo énfasis a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Así que Pablo está intentando que Timoteo tenga lo mismo que yo necesitaba en aquella cola frente al Dragon Khan, ¿no? Que era seguridad, certeza de que aquello estaba bien, ¿no? Y Pablo le podría haber dicho, oye, Timoteo, la iglesia está bien, punto. Pero es muy interesante que dice, permanece firme teniendo este sello. Teniendo este sello. Y quizás para ti un sello no signifique nada, no tenga gran importancia, ¿no? Pero un sello siempre implica propiedad y certeza. Ojalá los sellos de Hacienda no viniesen con... ¿no? Las cartas de Hacienda no viniesen con esos sellos. Cómo odiamos esas cartas, ¿no? Con ese logo. Ojalá no estuviesen ahí, pero la realidad es que un sello implica propiedad y certeza. Y en cierta forma lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que mis hijos están protegidos y ninguno se va a perder, ¿no? Mis hijos son de mi propiedad y lo he comprado. Y si alguien viene a quitármelo, tengo rastros de que son míos. Y mis hijos pueden sentir y tienen la certeza de que yo estoy con ellos. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 8:16, ¿no?
mi espíritu mismo, el Espíritu de Dios mismo, da testimonio a nuestro espíritu, ¿no? De que realmente somos hijos de Dios. Y mi pregunta no es si me gustaría sentir este consuelo, ¿no? Esta realidad, si realmente me gustaría sentir que soy protegido, que soy de la propiedad de Dios y que tengo la certeza de que Él está en mí, porque está claro que todos diríamos que sí. La pregunta más bien podría ser, ¿cómo puedo experimentar este consuelo? ¿Cómo realmente puedo experimentar este consuelo, no? Y ahí nos da el Señor el regalo de tomando de corazón todo lo que está escrito en ese sello, ¿no? Tomando de corazón todo lo que está escrito en ese sello. Es curioso que si un sello viniese rajado, ¿no? Cortado por la mitad, no estuviese completo, ¿qué harías? Y más si, es decir, que te generaría dudas, ¿no? No tendría el valor, no sabrías realmente, oye, ¿esto es real o es falso? Así que este sello que tiene la Iglesia del Señor es un sello completo, es indivisible. El Señor conoce a los que son suyos y que nadie se aparte realmente que sea suyo, que nadie se aparte, que todo el mundo se aparte, ¿no? Del pecado, de la iniquidad, aquel que nombra al Señor, ¿no? Esto es indivisible. Hay gente que dice, soy conocido por el Señor y punto, y se quedan con esa parte. Pero el sello completo dice algo. Dice, sois conocidos y el que me conoce busca vivir de una forma, ¿no? Y esto a veces no nos gusta, ¿no? Nos quedamos con la primera parte, pero el sello es completo, es indivisible, es uno, no es... Algunos hablan de una mitad y otra mitad, pero no, es uno solo, ¿vale? Así que si eres conocido, también buscarás vivir en la voluntad del Señor, ¿no? Apartándose de todo pecado, de toda iniquidad. Hay algo muy interesante en el texto que dice que nos deja ver, ¿no? Si realmente si leemos el pasaje con detenimiento, nos deja leer algo muy, muy interesante. Y es que, ¿qué necesitas para ser salvo? No sé si puedes responderlo, pero ¿qué es lo que necesitas para ser salvo? Fácil. Pertenece a la Iglesia del Señor. Todo el que pertenece a la Iglesia del Señor tiene ese sello. La cuestión es que seas miembro, que seas pastor, que seas líder de lo que sea, que tengas un cargo, que des todo tu dinero, no necesariamente implica que seas parte de la Iglesia del Señor. Puedes ser parte de la Iglesia visible, pero no parte de la Iglesia del Señor. Y esto, como decía, nos tiene que confrontar, nos tiene que agitar. Jesús habló sobre el trigo y la cizaña, ¿no? Por eso, el texto continúa diciendo, la segunda parte, ¿no?, del sello, que se aparte del pecado. Todo aquel que nombra al Señor, ¿no? En cierta forma, Él nos va a santificar por muchos medios, pero es verdad que el sello nos habla sobre una responsabilidad humana, ¿no? Si queremos decirlo así. Y leí en un comentario algo que me encantó, ¿no? Unas 3 cláusulas que dicen: la primera es una declaración que debemos creer. La segunda es una exhortación que debemos obedecer. La primera exalta la misericordia de Dios que predestina. La segunda enfatiza el deber ineludible del hombre. La primera se refiere a la seguridad. La segunda, a la pureza de la Iglesia. Me encantaban estas 3 como cláusula, ¿no?, del pasaje. Gracias, Antonio.
Y la realidad es que hay un vínculo bien estrecho entre ambas, ¿no? Y pensaba sobre el pasaje de 1 de Corintios, cuando él dice, no sois vosotros, porque fuisteis comprados por precio, ¿no? Dice, por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. También me acordaba del pasaje de Levítico 11:44, ¿no? Donde dice, porque yo soy el Señor, vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santo. ¿Por qué? Continúa el texto, no sé si acordáis. Sed santo, porque yo soy santo. Y me preguntaba la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios está interesado en mi santidad? ¿Por qué Dios está interesado en mi santidad? Imagínate que tienes un problema financiero. Bueno, ahora todos los que tengamos una hipoteca relacionada al Euribor tenemos un problema, ¿no? Imagínate que tienes un problema financiero y yo en mi caso me llego a mi hija Julia, tiene 2 años, me quiere con locura. Es decir, yo no estoy seguro que Julia quiere lo mejor para su padre, ¿vale? Pero yo me acerco a Julia y le digo, hijita, mira que el Euribor está subiendo, nuestra hipoteca está cambiando y vamos a tener que hacer una serie de ajustes en casa. ¿Qué consejo me das? Papá, Euribor no, papá, vamos parque. Seguramente diría algo así, ¿no? Y es que el amor, ¿vale? El amor sin conocimiento implica una realidad, ¿no? Y es que no sabes darle a la otra persona lo que realmente necesita. Y me llevaba a pensar lo siguiente, ¿no? ¿Quién es el que realmente sabe lo que necesito? ¿Quién es el que realmente tiene el mayor conocimiento sobre mi vida? Por eso Dios te dice, quítate, aléjate, no toques, corre de aquello que te destroza. En otras palabras, lo que Dios te dice es, hijo, la santidad es lo mejor que puedo dar a nuestra relación. Pablo, como buen teólogo, conocía bien el Antiguo Testamento. Y allá, en el pasaje de Números 16, ¿vale? No sé si acordáis, es un texto bastante importante del Antiguo Testamento, ¿no? Porque ocurre algo que marca un antes y un después, y está la rebelión de Coré y sus seguidores contra Moisés y Josué, ¿vale? En aquel momento estaban en el desierto, Moisés y Josué lideraban al pueblo, y a Coré se le ocurrió algo. Vamos a cambiar los planes del Señor. Así que creó una rebelión, consiguió seguidores y se enfrentó a Moisés, ¿no? Claro, todo lo enmascaró como algo muy, muy bueno, algo espiritual. Oye, mejor que todos seamos líderes, nos ponemos todos a hacer lo mismo, en fin, una serie de cosas, pero la cuestión es que Coré estaba intentando rebelarse y crear discordia en medio del pueblo de Israel. Por lo tanto, Moisés le dice algo a Coré, ¿no? En medio de toda esa resolución del conflicto. En el pasaje 16:5 dice, el Señor mostrará quién es de él. Y probablemente cuando Pablo escribe este sello, ¿no? Cuando escribe esta parte del sello de que él conoce a los que son suyos, tiene en mente este pasaje, porque posteriormente Moisés, ¿vale? Cuando se enfrentan estos dos grupos, en un lado está Coré y sus seguidores, en otro lado está Moisés y los suyos. Moisés dice que se aparten y que no toquen nada impuro, nada relacionado con este grupo que estaba creando la discordia, el conflicto en medio del pueblo de Israel, ¿no? Así que este probablemente es el pasaje que Pablo tiene en mente cuando está escribiendo estas palabras a Timoteo. Este conflicto que hubo anteriormente en el pueblo de Israel, ¿no? Y es interesante porque el texto nos muestra que hubo, hay y habrá siempre falsos maestros creando discordia dentro de la iglesia, ¿no? Solamente es cuestión de que se les dé la oportunidad para que intenten aprovechar
realmente lo que hay dentro de sus corazones, ¿no? Esto es lo que nos muestra una parte del texto. ¿Por qué? Porque en el fondo hay algo que aman. No aman a Cristo, sino se aman malamente, pero se aman a ellos mismos, ¿no? Y esto es lo que ocurría en este contexto del pasaje que estuvimos viendo la semana pasada que David nos contaba, ¿no? Estaban creando discordia a través de fábulas, de contar mentiras, porque la palabra del Señor no era suficiente, ¿no? Así que aquí no es simplemente apartarse del pecado, apartarse de la iniquidad, sino que tiene que ver con un anhelo íntimo del corazón. Sin intimidad con Cristo, parece que estas palabras son unas palabras pesadas que lo único que te dicen es no haga esto y no toques lo otro, ¿no? Pero la realidad es que estas palabras nos llevan a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente amo? El creyente, podríamos decir, ¿no? El creyente es conocido por Dios y como evidencia de que es conocido por Dios, no se va a deleitar en el pecado, sino que va a buscar vivir apartado del pecado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había un cambio en su corazón. Antes era uno, ahora es otro, ahora ama a Cristo y puede experimentar algo muy importante. Puede experimentar que la seguridad y la pureza van juntas. Algo que antes no podía experimentar, ¿no? Es decir, me quedo con la primera parte o con ninguna, pero el verdadero creyente ha experimentado algo, que la seguridad y la pureza van de la mano, ¿no? Y esto afecta a tu vida. Esto tiene que afectar a tu vida en muchos aspectos, ¿no? Me preguntaba, ¿cómo afecta esta realidad, no? Quizá dejando un trabajo, cogiendo otro, quizá me afecta dejando de hablar con alguien, quizás dejando una relación, quizá de quién escucho consejos, en qué círculos participo, cuál es mi forma de gestionar ciertas cosas. La seguridad y la pureza para el creyente van de la mano. Alguien dijo que la confianza en Dios debe revelarse en una vida que está consagrada a la gloria de Dios, ¿no? Juan 14 nos dice que el que guarda mis mandamientos, como continúa, este es el que me ama. Y seguidamente unos versículos más tarde dice, y el que no guarda mis mandamientos, este es el que no me ama. Es interesante porque Himeneo y Filito, en el versículo 18, invocaban el nombre del Señor. Ellos invocaban el nombre del Señor, pero fomentaban la discordia, fomentaban los conflictos, fomentaban las divisiones. Y antes de pasar al versículo 20, hay algo que me parece muy alentador, algo que nos trae gozo, nos trae seguridad, ¿no? Y es que cuando dice conoce el Señor, este tiempo del verbo, ¿vale? Indica que no es algo que hizo, sino algo que hizo, que hace y que hará, ¿vale? Entonces, como creyentes, podemos saber y descansar en que Dios nos conoció, nos conoce y nos conocerá. Su relación contigo no va a cambiar. Probablemente hoy haya un montón de relaciones que en tu vida van a cambiar. Incluso las más importantes, pero desgraciadamente incluso hasta esas cambian. Pero hay una que nunca va a cambiar. Y es que si eres conocido por el Señor, no sé si lo has pensado alguna vez, pero es tu relación, es la relación más larga que vas a tener, con el Señor, por la eternidad, ¿no? Porque Él no cambia. Te conoció, te conoce y te conocerá. Continúa el pasaje diciendo que ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino que también de madera y barro. Unos para honra y otros para deshonra. Hay un refrán que dice que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Este versículo no lo sabíamos, ¿no? En una casa grande hay utensilios, ¿no? Y Pablo lo que quiere mostrar aquí, bueno,
alguien podría fijarse entre que dice oro y plata y quizás puede tener en mente diferentes grados de fidelidad, pero Pablo quiere decir algo o quiere hacer énfasis en una realidad, ¿no? Y es en esos dos grupos de personas, en que dentro de una casa, dentro de la iglesia, hay creyentes y no creyentes. Ya lo dijo Jesús allí en Mateo 7, ¿no? Dice, cuando vengan y digan, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartado de mí, porque la realidad es que no te conozco, no sé quién eres, ¿no? Y Pablo está diciendo lo mismo. En la casa del Señor hay vasos para honra y vasos para deshonra. Y es curioso porque estos crecen juntos, pero no son iguales. Caminan juntos, pero no tienen el mismo propósito. Y por un tiempo están determinados a convivir juntos, ¿no? Pero llegará un momento en el que se evidencie la realidad. Como algunos sabéis, hace unos meses Lidia y yo nos hemos mudado, y Julia nos hemos mudado de casa, ¿no? Ahora tenemos el regalo de tener un jardincito y allí tenemos unas plantas. Y algunas veces pues las labramos, las cuidamos. ¿Y sabes lo que ocurre cuando estás 2 o 3 días sin asomarte por allá? Que aparece esa florecita indefensa, ¿no? Junto con tu flor, tu árbol o todo lo que hay allí. La cuestión es que al poco tiempo va creciendo y bueno, al poco tiempo, en muy poco tiempo, está casi más grande que tu flor. Y allí está quitándole la sombra, quitándole el sol, quitándole la comida, la lluvia, el agua, todo. Y por un tiempo conviven juntas. Pero llega un momento que se evidencia realmente lo que es. Y cuando el dueño quiere, la quita de en medio, ¿no? Así que hay veces que vamos a estar viviendo con gente, pero que no tienen el mismo propósito. Jesús en todas su ministerio siempre habló con muchas parábolas y hizo énfasis al trigo, a la cizaña, a los cabritos, al lobo. Y en este caso, Pablo utiliza vasos de honra y vasos de deshonra, ¿no? Me llamaba la atención que en la Biblia no habla de los medios cristianos. Habla de diferentes grados de fidelidad al Señor, pero no habla de medios cristianos. O eres creyente o no eres creyente. Porque incluso así dice Apocalipsis que más te vale que seas frío o caliente, porque si fueses tibio, ¿no? Te vomitará. Claro, yo leía esto, yo quiero ser un vaso de oro, ¿no? Y uno puede decir, un vaso de oro. Pero me acordaba también del pasaje de 2 Corintios 4, ¿no? Cuando Pablo nos llama justo vasos de barro. Y son dos conceptos diferentes, ¿vale? Aquí cuando Pablo utiliza este concepto de vaso de barro, está haciendo referencia a esos que no son conocidos por el Señor. Y en cambio, en aquel pasaje de 2 Corintios, cuando Pablo utiliza ese vaso de barro, realmente nos está colocando en el mejor lugar donde podemos estar, ¿no? En ese lugar en el que el propio alfarero te puede modelar, puede trabajar en ti. No hay mejor lugar que estar en el lugar donde tu Creador puede tratar con tu corazón, ¿no? Así que eres un vaso de oro, sí, para la gloria del Señor, pero anhela la humildad, ¿no? Colócate en ese vaso de barro, no este vaso de barro, sino aquel que habla Pablo en otro pasaje, ¿no? En 2 Corintios, donde realmente una pequeñez como nosotros es tratado por el gran alfarero, ¿no? Y es un gran alfarero. Y muchas veces ese alfarero no podemos llegar a entender realmente su profunda misericordia, ¿no? Me preguntaba lo siguiente: ¿quién hubiera dicho que Pablo sería un vaso de honra? ¿Quién hubiera dicho que Pablo podría ser un vaso de honra?
Pablo, para los primeros cristianos, para los discípulos de Jesús, era despreciable. Era alguien no merecedor de que Dios los salvase, ¿no? Pero Dios en su misericordia decidió hacer de Pablo un vaso de honra, ¿no? Y muchas veces me pregunto, ¿no? Porque categorizamos, juzgamos y dejemos, ¿no? Dejemos que sea Dios quien evidencie lo que hay en ese corazón. Eso no significa que no seamos sabios y que busquemos la edificación y que cuando ocurre alguien que está evidenciando, que está creando discordia, no se trate de la manera correcta, ¿no? Pero no categoricemos, porque para los ojos de aquellos creyentes, Pablo no era un vaso de honra, ¿no? Y Dios lo hizo. Así que no caigamos en el error tampoco de ser indiferente y como Dios va a mostrar, todo vale. No. Busquemos edificar la iglesia del Señor de una manera sabia. Habrá momentos que habrá que confrontar, habrá momentos que habrá que callar, habrá momentos que ni siquiera debamos perder el tiempo con ciertas personas, ¿no? Como recordábamos la semana pasada. Y dice el pasaje 21, ¿no? Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra, ¿no? ¿Por qué algunos vasos son para fines honrosos y otros no? ¿Por qué? Algunos son para fines honrosos y otros no. El texto nos dice, ¿no? O más bien, sí, ¿por qué? Algunos, ¿no? El texto nos deja ver. Porque están en ese proceso de limpieza, ¿no? Están siendo limpios. Y esto realmente es lo que nos muestra la diferencia entre un vaso y otro. Es que uno procura estar limpio, porque su creador así lo quiere, ¿no? Y otro está enfocado en quizás aparentar que está limpio, pero no está limpio. Es interesante que en el original, en el griego, utiliza, cuando hace referencia a si alguno se limpia, ¿vale? Tiene el significado de quitar o purgar todo aquello de tu vida que necesita ser quitado, ¿no? Y me preguntaba lo siguiente: ¿qué hace uno cuando alguien está sacándose unas oposiciones? ¿Qué hace? Quita, elimina. Hay contactos de las agendas que las tienes que eliminar, no existen por X tiempo, ¿no? ¿Qué hace uno cuando quiere ahorrar para, no sé, comprarse una casa? Quita las vacaciones de su calendario, va a comprar sitios más económicos y planifica, ¿no? Purga, quita todo aquello que te impide hacer lo que realmente anhelas. Yo llevo aproximadamente como unos 10 años diciendo que quiero aprender inglés. O más. La realidad es que creo que en el fondo no quiero aprender inglés. Porque durante estos 10 años he hecho un montón de cosas menos aprender inglés. Pero cada año digo, quiero aprender inglés. Ahí entra el conflicto, pero la realidad es que si soy franco conmigo mismo, quizás que no quiero aprender inglés, ¿no? Por eso, el énfasis de este pasaje, de este versículo, no está realmente en haz esto o haz lo otro. Volvemos a preguntarnos una realidad, ¿no? Es si realmente amo esto, si realmente amo ser así, si realmente amo ser un vaso de honra para el Señor, ¿no? Si observas el texto, te vas a dar cuenta que, bueno,
quizás está hablando de una conducta, ¿no? Ya estamos acabando, pero quizás está hablando de una conducta, pero eso se da por sentado. Claro que Dios quiere que te apartes de la iniquidad, ¿no? Pero si observamos un poquito más allá del pasaje, dice, si se limpia de estas cosas. Y en ese contexto, quizás estas cosas está teniendo en mente ciertas relaciones. Relaciones con gente que está creando problemas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Quizás Dios también quiere que pensemos si tengo que limpiarme de una mala influencia. Sencillo. Porque somos influenciables, ¿no? Y esto nos debe hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿A quién dejo influenciar en mi vida? El proceso de santificación tiene que ver con que la persona de Cristo sea cada vez más parecida y formada en mi interior, ¿no? Y Pablo, en 1 Corintios, dice lo siguiente, ¿no? Dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Hay no pretendo ser neurólogo, pero dicen que hay unas neuronas espejos que copian de otros, ¿no? Y seguramente todo aquel que es padre se habrá echado una risa viendo cómo hay cosas que los hijos repiten que, no sé, un gesto o hace así y ve a un niño de 1 año haciendo también así y tú dices, ¿por qué? O el bostezo, ¿no? Hay cosas que copiamos. Dios nos diseñó de una forma y Dios sabe que nos diseñó como seres influenciables. Por lo tanto, ¿a quién dejo que realmente influencie mi vida? Y también me llevaba a pensar lo siguiente, todos los que estamos aquí, tenemos un ministerio. Tenemos el ministerio de ser un buen ejemplo para otros. Y hay gente que tiene ministerios preciosos, increíbles, y que ni siquiera lo saben. Todos somos llamados a ser ejemplo, ¿no? Así que, cuando digas, bueno, no sé, no tengo algo así aparentemente... Sí tienes. Tienes el ministerio de ser un buen ejemplo hacia otros. De modelar la conducta de otros, ¿no? Huye de esas personas que rebajan o que relajan el evangelio, que piensan que el cristianismo no te está pidiendo todo. Huye, porque realmente, seguramente esas personas están cómodas como están y como no quieren realmente darle el control de su vida al Señor, está mejor si otros están como yo estoy, ¿no? Así que huye de todo aquel que relaje o rebaje lo que el Evangelio te pide, ¿no? Llegando al final, si observamos las 4 cosas que dice, un vaso de honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra, son cosas que están conectadas, ¿vale? No puedes ser un vaso de honra si tu vida no está santificada, no puedes estar santificada si no eres un vaso de honra. No quiero entrar a observar esas 4 cosas, que podríamos hacerlo, pero no es la intención en este domingo. Lo que sí que deja ver el texto es que hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Y hay veces que me resulta muy doloroso, hay veces que me resulta imposible, hay veces que me resulta cargado el intentar ser quien no puedo ser, ¿no? Hace tiempo empecé a disfrutar algo que nunca me había calado tanto, ¿no? Y es que lo mismo que necesito el día en el que el Señor me justificó, en el día que el Señor me hizo suyo, es lo mismo que necesito en mi proceso de santificación. Hay veces que pensamos que el proceso de santificación es necesitar lo mismo. Necesitas a Cristo, ¿no? Y cuando empiezas a experimentar esto y que eso te cale, puedes acercarte a estas 4 cosas con deseo, con ganas, libre, sin cansancio, ¿no? Sin culpabilidad. En el grupo pequeño, hace unas semanas disfruté mucho un pasaje
que hablaba sobre Marcos 9, ¿no? Y todos sabemos lo que dice Jesús allí, ¿no? En Marcos 9, 43. Dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Esto sería demasiado fácil si realmente ser un vaso de honra consistiera en cortarme las extremidades. Sería demasiado fácil. Me las cortaría y me presentaría delante del Señor. Mira, Señor, he conseguido ser. El problema está que, como sabemos, la suciedad no se encuentra aquí o en mi pie, sino que la suciedad se encuentra en un lugar donde no puedo quitármelo tan fácil, ¿no? Un capítulo antes, Jesús le dice a la multitud que nada de lo que viene de fuera es lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de dentro, ¿no? Es lo que contamina al hombre. Parafraseando a Jeremías 2:22 dice que la limpieza de fuera no puede solucionar realmente el problema del hombre. Y hay un pasaje en Zacarías 3 que me encanta, ¿no? Allí habla sobre Josué, está como sumo sacerdote del pueblo de Israel, ¿vale? Está delante de la presencia del Señor. ¿Y qué dice el texto? Que allí estaba Satanás acusándolo. Delante del Señor diciendo, este es culpable. Y Josué se mira y ¿acordáis cómo estaba su ropa? Sucia. Estaba muy, 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 muy sucia. Y miraba para un lado y veía a Satanás culpándolo. Y al otro lado, al santo. Esto para un judío era muy fuerte, ¿vale? Esto es algo que Zacarías, una visión que estaba viendo, ¿vale? Y esto para un judío era muy fuerte, porque el proceso de los judíos tenían cuando el templo estaba, el día del Yom Kippur o algo así, ¿no? Que es el día de la expiación, el día que el sumo sacerdote limpiaba los pecados, bueno, hacía una serie de rituales y para la limpieza de los pecados del pueblo de Israel, ¿no? Y para ese acto, el sumo sacerdote, Josué en esta visión, una semana antes se alejaba de todo contacto, se entraba en una serie de rituales de limpieza, de baños muy meticulosos, de no escuchar nada, no tocar nada, simplemente orar, para que cuando llegase ese momento fuese lo más puro y limpio posible. Incluso era un acto visible que todo el pueblo podía ver, porque la idea es que él es mi representante delante de Dios, ¿no? Así que era algo muy importante. Y entonces piensa el contexto de un judío que lee estas palabras de Zacarías, y allí se encuentra su representante sucio delante de Dios, ¿no? El pasaje continúa diciendo que un ángel del Señor le dice, quitarles las vestiduras y ponerle unas vestiduras de lino fino, blancas, resplandecientes, puras. Y continúa diciendo el ángel del Señor que vendrá el renuevo, que quita el pecado del ser humano, ¿no? Por siempre. Años más tarde, o siglos más tarde, vino el renuevo, ¿no? Vino Cristo, se apartó unos días antes, pero la gente no lo miraba, la gente lo abandonó. No se bañó en una bañera con productos para oler bien, sino que se bañó en sangre, en sudor, en lágrimas. La gente lo escupía. No fue limpio, sino que dice 2 Corintios que el que no conoció pecado, lo hizo pecado. Lo golpearon,
¿Y por qué, no? ¿Para qué? Para que tú y yo hoy nos podamos poner esas vestiduras blancas delante del Señor y podamos vivir como Él nos llama a vivir, ¿no? Mis 3 conclusiones. Dios sabe quiénes son suyos y como dice Romanos 8, nadie nos podrá separar de Él. Por lo tanto, su iglesia está segura. Ser conocido por Dios y amar la santidad son 2 cosas inseparables, porque Dios es santo. Y la tercera, ¿no? ¿Qué vaso deseas ser? Fija tu mirada en Cristo para que Él sea formado en ti. Así que esto era lo que Dios nos quería hablar a través del pasaje de hoy. Y Señor, te damos gracias porque tú nos has conocido. Y como cantábamos hace un ratito, en tu casa hay moradas para nosotros. Así que nos deleitamos y nos alegramos en eso. Esto cambia todo en nuestras vidas. Te damos gracias porque ante ti estábamos sucios y tú te hiciste el sucio. Tú cargaste toda la suciedad para que ahora podamos estar delante tuya limpios, Señor. Esto debe de agitarnos, confrontarnos, alegrarnos, gozarnos y decirte que claro que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios y queremos vivir para ti, Señor. Así que gracias por el tiempo de esta mañana y que tu presencia siga en nuestras vidas, Señor, de una manera real y eficaz, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.